Hola, hola, mis chismosos y chismosas favoritos. Qué alegría tenerlos de nuevo aquí, en su canal favorito para estar al día con todo el drama, el romance y las últimas noticias del mundo del espectáculo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con las palomitas listas, porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que seguramente los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más queridas, shippeadas y también, lamentablemente, de las más polémicas de la televisión turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, muchos de ustedes todavía guardan la esperanza de un reencuentro, de una segunda oportunidad para este amor que nos enamoró en Love is in the Air. Pero prepárense, porque lo que les voy a contar hoy les va a helar la sangre. Después de meses de especulaciones, rumores y falsas esperanzas, parece que, y esto no lo digo yo, lo dicen fuentes muy cercanas a ambos artistas, la historia de Hande y Kerem ha llegado a su capítulo final. Pero ojo, no me refiero a que ya se hayan reconciliado y vuelvan a ser novios, no. Me refiero a que la posibilidad de que vuelvan a estar juntos, al menos en un futuro cercano, es prácticamente nula. Y lo que es más, hay fuertes indicios de que, atención, han acordado un adiós definitivo en 2025. Antes de que empiecen a inundarme con sus comentarios de no puede ser, es mentira, yo creo en el amor verdadero, les pido que me acompañen hasta el final del vídeo. Les prometo que les voy a dar toda la información, los detalles jugosos y las pruebas que respaldan esta bomba. Y al final, ustedes mismos podrán sacar sus propias conclusiones. Pero antes de que sigamos con el chisme, quiero aprovechar este momentito para recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y el drama más jugoso del mundo del espectáculo. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. De verdad, ustedes son los que hacen posible que sigamos creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con el chisme. La relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue un verdadero cuento de hadas para muchos de sus fans. Se conocieron en el set de Love is in the Air, una serie que conquistó corazones en todo el mundo gracias a su química innegable. La historia de amor entre Eda y Serkan, los personajes que interpretaban, traspasó la pantalla y se convirtió en una realidad. Durante meses vivimos su romance como si fuera propio, celebrando sus fotos juntos, sus declaraciones de amor y sus muestras de cariño. Parecía que habían encontrado el uno para el otro, que su amor era indestructible. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la realidad a veces es muy diferente de lo que vemos en las redes sociales. Poco después de terminar la serie, los rumores de crisis empezaron a circular. Al principio muchos pensamos que eran solo especulaciones malintencionadas, pero con el tiempo, las señales se hicieron cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en público, dejaron de interactuar en redes sociales y finalmente se confirmó lo que muchos temían, Hande y Kerem habían roto. La noticia fue un golpe muy duro para sus fans, que no entendían cómo una relación que parecía tan sólida y perfecta podía haber terminado de la noche a la mañana. Empezaron a surgir teorías sobre los motivos de la ruptura, incompatibilidad de agendas, presiones laborales, diferencias personales, incluso se habló de terceras personas. Pero lo cierto es que nunca hubo una explicación oficial por parte de ninguno de los dos. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Hande se centró en su carrera como actriz, protagonizando nuevas series y películas. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ambos intentaron mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, evitando hablar de su relación pasada y de los motivos de la ruptura. Pero a pesar de todo, la esperanza de una reconciliación nunca se apagó del todo. Sus fans seguían shippeándolos, creando vídeos y edits con sus mejores momentos juntos. Muchos creían que todavía había amor entre ellos y que solo era cuestión de tiempo para que volvieran a estar juntos. Incluso algunos llegaron a afirmar que la ruptura había sido una estrategia publicitaria para mantener el interés del público. Sin embargo, las noticias que les traigo hoy parecen desmentir todas estas teorías. Según fuentes cercanas a Hande y Kerem, la relación entre ellos es prácticamente inexistente. No se hablan, no se ven y no tienen ningún tipo de contacto. Y lo que es más, han llegado a un acuerdo para evitar coincidir en eventos públicos o proyectos profesionales en un futuro cercano. ¿Pero por qué un adiós definitivo en 2025? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Al parecer, Hande y Kerem tienen planes muy ambiciosos para su futuro profesional. Ambos quieren expandir sus horizontes, trabajar en proyectos internacionales y consolidar sus carreras como actores de renombre. Y según estas fuentes, creen que la imagen de pareja que proyectaron durante su relación podría ser un obstáculo para alcanzar sus objetivos.
Es decir, consideran que el hecho de que se les siga asociando como pareja, incluso después de la ruptura, podría limitar sus oportunidades laborales y dificultar su crecimiento como artistas individuales. Por eso habrían acordado tomar medidas para desvincularse por completo de esa imagen. ¿Y cuáles son esas medidas? Pues, según estas fuentes, Hande y Kerem habrían acordado evitar cualquier tipo de interacción pública o profesional que pueda alimentar los rumores de reconciliación. Esto incluye no aparecer juntos en eventos, no trabajar en proyectos que los involucren y no hacer declaraciones públicas sobre su relación pasada. Además, habrían acordado que a partir de 2025 estarán abiertos a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, pero solo si las circunstancias son las adecuadas y si ambos están de acuerdo. Es decir, que no descartan por completo la posibilidad de volver a coincidir en un proyecto profesional, pero solo si se dan las condiciones necesarias y si ambos lo consideran conveniente. En resumen, Hande y Kerem habrían llegado a un acuerdo para poner fin de forma definitiva a la imagen de pareja que proyectaron durante su relación. Creen que esta imagen podría ser un obstáculo para sus carreras y han acordado tomar medidas para desvincularse por completo de ella. A partir de 2025 estarán abiertos a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, pero solo si las circunstancias son las adecuadas. Ahora bien, es importante aclarar que esta información no ha sido confirmada oficialmente por ninguno de los dos artistas. Son solo rumores y especulaciones basadas en fuentes cercanas a ellos. Sin embargo, estas fuentes aseguran que la información es veraz y que Hande y Kerem están decididos a seguir adelante con sus vidas por separado. ¿Pero qué significa todo esto para sus fans? Pues lamentablemente significa que la esperanza de una reconciliación se desvanece por completo. Parece que Hande y Kerem han cerrado definitivamente ese capítulo de sus vidas y están enfocados en construir un futuro individual. Sé que esta noticia puede ser muy decepcionante para muchos de ustedes. Sé que muchos todavía guardaban la esperanza de que Hande y Kerem volvieran a estar juntos. Pero a veces las cosas no salen como queremos. A veces el amor no es suficiente. Y a veces es necesario dejar ir para poder seguir adelante. Ahora bien, esto no significa que debamos dejar de admirar a Hande y Kerem como artistas. Ambos son talentosos, exitosos y tienen mucho que ofrecer al mundo del espectáculo. Simplemente debemos aceptar que su relación amorosa ha terminado y que ahora están enfocados en construir un futuro individual. Y quién sabe, tal vez en el futuro, si las circunstancias son las adecuadas, vuelvan a coincidir en un proyecto profesional. Pero por ahora, debemos aceptar que la historia de amor entre Hande y Kerem ha llegado a su fin. Y hablando de futuros, ¿qué les depara a Hande y Kerem en sus respectivas carreras? Pues ambos tienen proyectos muy interesantes en puerta. Hande, por ejemplo, está trabajando en una nueva serie que promete ser un éxito rotundo. Se trata de una historia de amor y venganza que la tendrá como protagonista. Kerem, por su parte, también está trabajando en nuevos proyectos. Se rumorea que está a punto de firmar un contrato para protagonizar una película de acción en Hollywood. De ser así, sería un gran paso en su carrera y le permitiría consolidarse como un actor de renombre internacional. En fin, como ven, Hande y Kerem tienen un futuro muy prometedor por delante. A pesar de la ruptura, ambos están enfocados en sus carreras y están decididos a alcanzar sus objetivos. Y eso es algo que debemos admirar y apoyar. Así que mis chismosos y chismosas, ahí lo tienen. La bomba que les prometí al principio del vídeo. Hande Erçel y Kerem Bürsin, adiós definitivo en 2025. Una noticia que seguramente dejará a muchos con el corazón roto, pero que también nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del amor y las relaciones. Para resumir un poquito todo lo que hemos hablado hoy, recordemos que la relación entre Hande y Kerem fue un cuento de hadas que enamoró a muchos, pero que lamentablemente llegó a su fin. Después de la ruptura, ambos tomaron caminos separados y, según fuentes cercanas, han acordado evitar coincidir en eventos públicos o proyectos profesionales. Además, habrían acordado que a partir de 2025 estarán abiertos a la posibilidad de trabajar juntos en el futuro, pero solo si las circunstancias son las adecuadas. En resumen, un adiós definitivo a la imagen de pareja y un enfoque en sus carreras individuales. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí. Espero que les haya gustado el chisme y que les haya resultado interesante. Sé que es una noticia difícil de digerir para muchos, pero creo que es importante estar informados y conocer la verdad, por dura que sea. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que Hande y Kerem han tomado la decisión correcta? ¿O todavía guardaban la esperanza de una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó el vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos.
Siempre les traemos las últimas noticias, los mejores análisis y el drama más jugoso del mundo del espectáculo. Muchas gracias por su apoyo. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Asterisco, asterisco, asterisco. Bien, 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 pero agárrense que esto no termina aquí, no, señores, no. Porque como buena chismosa que soy, no me quedo con la información a medias. Vamos a profundizar en este drama turco con más detalles jugosos y teorías conspirativas que seguramente les van a encantar. Pónganse cómodos que el chisme se pone bueno. Asterisco, asterisco, profundizando en los motivos del adiós definitivo, ¿qué pasó realmente tras bambalinas? Asterisco, asterisco. Si bien la explicación oficial que nos venden es el tema de la imagen de pareja obstaculizando sus carreras, seamos honestos, aquí hay más gato encerrado. Y para eso, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto. Recuerden el boom de Love is in the Air. La serie fue un fenómeno mundial, catapultando a Hande y Kerem al estrellato internacional. Pero esa fama, mis chismosos, viene con un precio, la presión mediática constante. Cada movimiento que hacían era analizado, cada mirada interpretada. Y esa presión, inevitablemente, afectó su relación. Fuentes cercanas, y cuando digo cercanas, me refiero a gente que comía asterisco kebab asterisco con ellos, aseguran que las agendas apretadísimas fueron un factor clave. Hande y Kerem pasaban más tiempo en sets de grabación y viajando para promociones que juntos. Imaginen, mis amores, ni tiempo para una cenita romántica. Pero la incompatibilidad de agendas no era el único problema. También se rumora, y esto es un rumor fuerte, de fuertes discusiones detrás de cámaras. Parece que Hande, con su personalidad más reservada, chocaba con el carácter extrovertido y a veces impulsivo de Kerem. Pequeñas diferencias que con la presión mediática y la falta de tiempo, se fueron convirtiendo en grandes problemas. Además, seamos sinceros, la dinámica en un set de grabación puede ser muy intensa. Compartir tantas horas juntos e interpretar personajes románticos, es fácil que la línea entre la ficción y la realidad se difumine. Y eso a veces puede ser bueno, pero otras veces es un desastre. Asterisco, asterisco, el factor Hollywood, la ambición profesional fue el detonante final, asterisco, asterisco. La ambición profesional es algo natural, y en el mundo del espectáculo, es casi una obligación. Tanto Hande como Kerem son jóvenes, talentosos y quieren llegar a la cima. Y ahí es donde entra el famoso factor Hollywood. Como les conté antes, se rumora que Kerem está a punto de firmar un contrato para una película de acción en Hollywood. Imaginen el impacto que tendría en su carrera. Y Hande, por su parte, también tiene la mira puesta en proyectos internacionales. La idea de que la imagen de pareja pueda ser un obstáculo para sus ambiciones es lógica. Hollywood, mis amores, es un mundo muy competitivo. Y a veces ser encasillado como la novia / el novio de puede limitar tus oportunidades. Pero seamos honestos, ¿no es un poco cruel dejar atrás una relación por ambiciones profesionales? ¿Es el precio de la fama? Esa es una pregunta que cada uno de ustedes tendrá que responder. Asterisco, asterisco, ¿y qué hay de los terceros en discordia? Los rumores nunca mueren, asterisco, asterisco. En toda buena historia de chismes, no pueden faltar los terceros en discordia. Y en esta no es la excepción. Durante su relación y después de la ruptura, circularon rumores de posibles romances con otras personas. Se vinculó a Hande con algunos de sus compañeros de elenco, y a Kerem, con modelos y actrices con las que coincidió en eventos. Si fueron ciertos o no, nunca lo sabremos con certeza. Pero lo que sí es cierto es que esos rumores no hicieron más que alimentar la especulación y la tensión entre la pareja. Asterisco, asterisco, el acuerdo de 2025, una estrategia para limpiar la imagen, asterisco, asterisco. El famoso acuerdo de 2025 es lo que más me llama la atención de todo este drama. ¿Por qué 2025? ¿Qué tiene de especial ese año? Una teoría, y aquí es donde me pongo conspirativa, es que se trata de una estrategia para limpiar la imagen. Si durante estos años Hande y Kerem se mantienen alejados, enfocados en sus carreras individuales, la imagen de pareja se irá diluyendo. Y en 2025, cuando ambos estén más consolidados como artistas individuales, la idea de trabajar juntos no será tan impactante. Es una jugada inteligente, debo admitirlo. Les permite mantener la puerta abierta para el futuro, sin comprometer sus ambiciones profesionales actuales. Asterisco, asterisco, el mensaje para los fans, ¿cómo procesar esta noticia? Asterisco, asterisco. Sé que muchos de ustedes están devastados con esta noticia. La historia de amor de Hande y Kerem los enamoró, los hizo creer en los cuentos de hadas. Y ahora se enfrentan a la dura realidad de que ese cuento ha terminado. Pero no se desanimen, mis amores. Recuerden que Hande y Kerem son personas reales, con sus propias vidas y sus propias decisiones.
No podemos controlar lo que hacen, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos a sus decisiones. Sigan apoyándolos como artistas individuales, disfruten de sus trabajos, y recuerden los buenos momentos que les brindaron como pareja. Pero no se aferren a la esperanza de una reconciliación que, al parecer, no va a llegar. Es hora de pasar página, de aceptar la realidad, y de enfocarnos en el futuro. Y quién sabe, tal vez en el futuro Hande y Kerem nos sorprendan con una colaboración que nos haga recordar aquellos hermosos momentos. Pero por ahora a vivir el presente. Asterisco asterisco, y que sigue para Hande y Kerem. El futuro brillante de 2 estrellas turcas asterisco asterisco. A pesar de todo el drama y la decepción, una cosa es segura, tanto Hande como Kerem tienen un futuro brillante por delante. Ambos son talentosos, trabajadores y tienen el carisma necesario para triunfar en el mundo del espectáculo. Hande Erçel, con su belleza y su talento actoral, se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía. Su participación en series como Güneş İnkizleri, Siyainci y, por supuesto, Love is in the Air, la han consolidado como una estrella. Y ahora, con su nueva serie en puerta, promete seguir conquistando corazones. Kerem Bürsin